¿Vas a viajar pronto a Corea como estudiante y no sabes cómo sacar tu visa coreana? Sigue viendo este video y te digo paso a paso lo que tienes que hacer para conseguir tu visa de estudiante coreana. Sigue viendo. Hola, mi nombre es Ana y el día de hoy, como pudieron haber escuchado en la intro, les voy a enseñar paso a paso cómo sacar su visa de estudiante coreana. En 3 días me voy a ir a Corea de estudiante por 4 meses y pues este proceso de sacar mi visa fue muy difícil, fue muy estresante, entonces quise hacer un video para ayudarlos y para que no se estresen tanto al sacar su visa coreana, que puede ser muy estresante. Así que si esto te interesa, sigue viendo, suscríbete si te gusta este video y dale like. Bueno, empecemos rápidamente para ir al grano. Paso número 1, que es llamar a la embajada o al consulado de Corea, al de México. Y bueno, ahí qué va a pasar, te va a contestar una señora que habla coreano y creo que le picas un número como para hablar español, algo así, no me acuerdo muy bien, pero ahí en internet buscan el número de la embajada o del consulado de Corea y va a haber un apartado donde le dice pícale este número si te interesa algo de las visas, no sé qué, y tú le vas a picar y te va a dar un correo, que es el segundo paso. El segundo paso va a ser escribir un correo a este correo que te dan. Y el correo que te van a decir es visacoreana@mofa.go.kr. Les recomiendo primero llamar porque puede que este correo que me dieron cambie por los años, no sé. Entonces mejor escribir al que te digan para asegurarte que toda la información está al día. Y les voy a dar un ejemplo de lo que yo escribí para que ustedes puedan tomar un ejemplo de este correo. Bueno, yo escribí: buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía y soy mexicana. Actualmente estoy estudiando en una universidad de Francia y a finales de febrero de 2025 iré a Corea como estudiante de intercambio a la Universidad de Yonsei. El intercambio tendrá una duración de 4 meses, necesito una visa de 28 y me preguntaba si me podrían dar los pasos a seguir para solicitar mi visa en el consulado o embajada de la Ciudad de México. Esto me serviría mucho para empezar lo antes posible a recopilar los documentos necesarios para la solicitud. Muchas gracias de antemano, cordialmente, Ana Lucía. Bueno, esto fue mi correo y lo escribí un 1 de diciembre de 2024. Entonces fue mucho antes de irme, yo me voy finales de febrero, principios de marzo, entonces pues sí les recomiendo que desde lo antes posible ustedes envíen este correo para que les den los pasos a seguir y no estén tan perdidos en este proceso. Entonces ellos me respondieron rapidísimo, me respondieron el 2 de diciembre y lo único que me enviaron fue un documento, no me dijeron nada escrito ni nada, solo fue hasta abajo un documento. Y este documento traía 7, es un zip, traía 7 documentos adentro. Pero los dos más importantes van a ser la guía de instrucciones y la solicitud, que ahí dice solicitud.pdf. Y los demás pues también son importantes, pero depende de a qué escuela estés aplicando. Entonces, ¿cuál va a ser el tercer paso? El tercer paso va a ser ir y leer la guía de instrucciones, que es de los pasos más importantes. Y aquí lo vamos a leer juntos y les voy a explicar pues ahí que ahí mismo hay pasos que tienes que seguir y van parte de nuestra lista. Abren su visa de estudiante, la van a ir viendo junto conmigo en este video y pues ahí te explican todo. Este es el parte del consulado de la Embajada de la República de Corea y primero que nada tienes que saber a qué tipo de universidad vas para saber el tipo de visa al que estás aplicando. Yo por ejemplo apliqué para una visa de 28, que es una visa de estudiante visitante porque voy menos de 6 meses. Pero puedes pedir una visa D2 si vas más, creo que más de 6 meses, algo así, y la visa D4 si vas a un programa de idioma en alguna universidad, pero no es una universidad en sí. Bueno, aquí van a ver que aquí estoy en la guía de instrucciones para visado de estudiante y esto fue del 2024. Y si se van un poquito más abajo, aquí pueden ver pues que hay requisitos y todo. Entonces ahí ustedes lo leen, pero lo que más me interesa de esta lista es esta parte, donde te dicen los pasos a seguir. Entonces ellos mismos te dan pasos para que esté fácil y no batalles mucho. Lo más difícil es conseguir esta lista, que para mí no estaba claro dónde debía conseguirla. Entonces ya después de que ya mandaron su correo y abren esto, van a empezar a leer parte por parte cada paso y van a empezar a hacerlo como ellos dicen. El tercer paso lo van a leer completita, así no entiendan mucho, no pasa nada, es para que pues vean muy bien y van a leer todos los documentos que vienen en el zip para que no estén perdidos y pues tengan una noción de qué van a hacer. Porque para que vean aquí, paso 1 va a ser ubique al grupo al que pertenece su universidad. Significa que vas a irte a la página, en mi caso es la
las últimas 2 páginas y vas a ver que aquí puedes ver a qué grupo pertenece tu universidad. Hay 3 grupos, están las universidades autorizadas, los cursos de idioma y luego hay otros tipos de universidades. Lo más fácil es que tu universidad esté en el grupo de universidades autorizadas, como Yonsei, por ejemplo. Eso hace tu proceso muchísimo más fácil, pero también son muy claros si tu universidad cae en algún otro grupo. Bueno, eso sería lo primero que tienes que hacer, el 4º paso. Y para hacerlo, no se preocupen, yo sé que se ven todos que están en coreano, pero lo que yo hice fue usar Google Translate y puse la opción de foto, le tomé una foto y busqué ahí con los nombres mi universidad, que fue lo más fácil y la encontré en el primer grupo. Eso ya sería ubicar el grupo al que pertenece tu universidad. Aquí arriba te dicen cuáles grupos existen, que ya les dije que son universidades autorizadas, universidades de restricción y consulting y luego otras universidades. ¿Cuál sería el paso 2, que en nuestro caso es el paso 5? Sería llenar el formulario. ¿Y cuál es ese formulario? Es el que viene en el zip, que se llama solicitud.pdf. Y dice a mano o a computadora, pero la última página tiene que ser a mano a fuerza. Entonces yo hice eso. Yo lo llené todo en computadora, excepto por la última página. Y la última yo la hice a mano, que es básicamente tu firma. Y se los voy a enseñar aquí. Esta que dice solicitud.pdf, esto es el formulario que tienen que llenar. Son varias páginas y yo sé que se ve difícil, pero en realidad si van leyendo poco a poco, ahí mismo en la guía de instrucciones les van a ayudar. ¿Qué cabe recalcar? Les voy a enseñar las partes que a mí se me hicieron más difíciles, porque primero pues aquí está muy fácil. La parte donde dice tu nombre en chino no lo tienes que poner si eres por ejemplo de Latinoamérica como yo, y lo demás sí. En número nacional de identidad ahí pones tu CURP, que eso te lo explican en la guía de instrucciones. Después pues todo contestas normal, vas a poner cuánto tiempo vas a estar. Mero abajo no contestas porque dice para uso oficial solamente. Y luego vas a otras páginas, aquí está todo normal, tu información de pasaporte, contacto, yo puse a mi papá. Luego aquí pues no, pues si eres casado, divorciado o soltero, tu educación. Aquí pones el tipo de trabajo, pero está student, entonces si son estudiantes pues ponen eso. Después qué vas a hacer en Corea. Y aquí es donde llega un punto especial, que es el 8.7, donde dice el aplicante ha viajado fuera de su país de residencia, excluyendo Corea, en los últimos 5 años. Y yo pues estoy estudiando en Francia, entonces muchas veces yo sí salí de México y tuve que poner ahí todos los países que he viajado desde que tenía 15 años, o sea, fue hace muchísimo. Y pues sí, ahí sí hice lo que pude y escribí todo porque tienes que poner el propósito de tu visita y el tiempo que te quedaste ahí. Entonces yo lo que hice fue primero agarrar mi pasaporte y checar cada uno de los sellos que tengo para ver exactamente las fechas en las que me fui, porque no sabía muy bien las fechas. Entonces eso fue lo primerito que hice y ahí anoté todo. Y obviamente a mí no me cabían, por ejemplo, en esa lista. Lo que ellos te dicen es hacer una lista extra. Yo la hice en Word y ahí agregué todos los países a los que he ido, todo. Principalmente lo que había en mi pasaporte, algunos no estaban porque fue en la Unión Europea, pero aún así los incluí, lo que pude. Y pues yo buscando fotos, así pude saberme las fechas de que exactas. Y pues haces lo que puedes, pero lo principal es lo de tu pasaporte porque ellos tienen la prueba de que saliste del país. Y pues sí, ahí nada más agregan la hoja extra, la imprimen y ya. Esa fue una cuestión que para mí fue difícil al principio. Después, bueno, aquí pues sigue fácil, estos son solo preguntas. Después, detalles de la invitación. Aquí fue algo que también me causó mucha duda porque decía, hay alguien que te está invitando a aplicar por la visa, y yo pensaba que no, pero resulta que pues tenía que ponerle que sí, porque quién era mi universidad. Y ellos me mandaron a mí como un documento, se los voy a poner por aquí, que era como donde pagan taxes y me indicaba su número de registro. Entonces no sé si su universidad les vaya a enviar eso, pero si sí les envían algo así, yo creo que es para esta parte y para que sepan y puedan responderlo. Pues para que sepan, porque yo no sabía. Igual una amiga contestó que no, y aún así le dieron la visa, entonces no creo que sea tan importante, pero si tienen este documento pues aprovechenlo y respondan todo muy bien. Esa fue otra cosa que tenía yo duda. Después lo de cuánto va a costar estimado, eso te lo dice a veces la universidad, entonces para que usen el mismo número y pues su garante. Y luego dice alguien les ayudó, no sé qué, y luego ya. Esta página 5 es la última página que tienen que llenar a fuerza a mano. ¿Y esto por qué es? Porque es básicamente
poner su firma y escribir la fecha, pero todo a mano. Así que no se les olvide y háganlo con pluma y no en la computadora. También otra cosa que se me olvidó mencionarles es que en el formulario deben pegar su foto con print para que no se les olvide y lo hagan. Muy bien, entonces todo esto sería el paso 5, si me parece. Bueno, volvamos a las instrucciones. Eso fue el paso 5, llenar el formulario para nosotros. Y vamos al paso 6, que va a ser reunir los documentos según el tipo de universidad. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Aquí mismo en la guía de instrucciones te va a decir todo lo que tienes que hacer. Aquí está fácil porque miren, en esta parte te ayudan a llenar el formulario. Por ejemplo, el 1.2, nombre en chino, dicen dejar en blanco. Y aquí todo les van a decir, les van a ayudar, pero esas partes que les dije fueron las que a mí me causaron duda. Ahora, para sus documentos, aquí te dicen en esta parte cómo llevar tus documentos, que es importante, pero ya lo leyeron. Pero para saber cuáles documentos llevar, van a irse a la parte, aquí página que es 6 de 8 y donde dice requisitos. En esta parte está dividido por grupos y todos los documentos que vas a necesitar llevar. Entonces, por ejemplo, la mía estaba en universidades autorizadas, entonces los documentos que ocupaba eran muy poquitos. Pero como ven, variando el tipo de universidad, pues cambian los requisitos y unos ocupan más que otros. Tomen eso en cuenta y tómense el tiempo que puedan y agarren todos los documentos que tienen ahí, pues sí, todo lo que puedan a pie de la letra, como dice en este documento. Entonces ya vieron que la página 6, este es el paso 6. Ahora vamos al paso 7, que es muy importante. Ya que tienes todos los documentos, ya puedes realizar tu pago. Y esto es muy importante de que no lo hagas con mucho tiempo de antelación. En la página 4 dice realice su pago. Y en esto dice, deberá realizar su pago máximo un día hábil antes de presentar su solicitud. Entonces, máximo puedes pagar un día antes de que vas a enviar tu paquete. Entonces no lo hagan 2 días antes o así, porque si no su pago no va a ser válido. Así que tomen en cuenta mucho de tener todos sus documentos ya listos para enviar y luego pueden hacer el pago para ya enviar su solicitud. Ese sería el paso 7. Y recuerden que aquí dice que puedes pagar hasta el día 24 de cada mes. Si quieres pagar, por ejemplo, el 25 de febrero ya no sería válido y tienes que pagar hasta el 1 de marzo. Así que pongan atención e intenten hacerlo antes del 24 de cada mes para que, perdón por ese ruido, pero para que pues todo salga bien en su trámite. Ahora vamos al paso 8. Que va a ser preparar el formulario con los documentos requeridos y enviarlos por paquetería. Tienes que adjuntar la guía de retorno y el sobre de la paquetería DHL. Háganlo con eso, es lo más fácil hacerlo con DHL. Solo buscan una de sus oficinas y van. Es muy fácil, solo llevas todos tus documentos necesarios, que también incluye tu pasaporte. También en la parte de los documentos decía que si tu pasaporte no tenía firma, tienes que enviar algún otro documento como tu INE que tenga tu firma para comprobar que la firma que usaste en el formulario es la tuya. Entonces yo tuve que enviar mi pasaporte y mi INE. No los tenía conmigo durante esas 2 semanas. Pues sí, da miedo, pero ustedes háganlo. Entonces van con todos sus documentos así a la oficina de DHL, se van y van a llegar y van a decir quiero enviar mis documentos. Es para una visa, para el consulado de la Embajada de la República de Corea. Busquen la dirección en internet porque ahí se las van a preguntar. Y ya, conmigo fueron súper amables, me ayudaron muchísimo. Yo tenía dudas sobre la guía de retorno, cómo iba a estar y todo. Y ellos ahí me ayudaron, me dijeron no hay problema, mira aquí, la imprimimos, la vamos a poner adentro. Todo perfecto y es solo un sobre, muy fácil. Y bueno, ahí sí, ya los metes y todo, vas a tener que firmar y te van a decir que si la quieres recibir tu paquete en las oficinas de DHL o en tu casa. Yo le pregunté al señor que cuál era lo más rápido, lo más fácil y él me dijo que lo mejor era a las oficinas de DHL, entonces yo eso hice. Y pues se cumplió 2 semanas así justito que las envié, me llegaron ahí. Entonces no sé cómo hubiera estado si las hubiera enviado a mi casa, pero enviarlas ahí mismo a las oficinas de DHL si no les parece complicado. Ese es el paso 8. Después el paso 9, ¿cuál va a ser? Esperar. El paso 9 es esperar a que tu visa llegue, rezar, que todo salga bien. Pero todo va a salir bien si siguieron todos los pasos al pie de la letra. Y bueno, aquí dice que no se va a informar por ninguna vía telefónica ni correo, nada, las fechas en las que va a estar tu visa. Entonces simplemente ustedes tienen que esperar. Más o menos se tardan 2 semanas, eso tardaron conmigo. Entonces es solo cuestión de esperar y a recibir tu paquete. Y luego ya lo vas a obtener, lo vas a abrir. Y pues ojalá esté tu visa porque puede que llegue, puede que no, pero si seguiste todos los pasos estoy seguro que sí te va a llegar. Ahora, la visa hoy en día no es estampada en tu pasaporte. Es simplemente una hoja que se llama Visa Grant Notice y eso es lo que yo tuve.
Les voy a poner todos clips de mis momentos, mis momentos en la vida real de cómo fue cuando la obtuve, pero me parecieron que no estaban claros, entonces quise hacer este video. Sí llegó el día, sí llegó el momento. Ay, enseñé todo, bueno. Y me mandaron ya por fin mi visa. O quién sabe, porque así es como funciona esto, es que te lo van a regresar obviamente, pero tú no sabes si el pasaporte viene con o sin visa. No sabes hasta que te enteras. La envié todos mis documentos y todo por paquetería hace 2 semanas exactamente. O sea, la envié un jueves y la recibí un jueves. Y pues sí, muy bien. Me llegó mi pasaporte, obvio. También me llegó junto con el pasaporte mi INE porque la mandé porque tenía que enviar un documento que tenía mi firma porque mi pasaporte no tiene mi firma. Y también, ¿qué más me regresaron? A ver, me regresaron varios documentos que no eran necesarios, pero que yo los envié. Por ejemplo, me mandaron también mi certificado de admisión original, que es este. Y también la carta de aceptación. Esta, pero original y copia porque no la necesitaban. También yo mandé copia de todas las páginas que estaban selladas en mi pasaporte, pero no había necesidad de enviar todas, solo era la primera, entonces me regresaron las demás y se quedaron con la primera. Pero yo la envié porque para mi visa de Francia me pedían todas, entonces yo dije, bueno, entonces no me voy a arriesgar y mejor envío todo. Pero para que sepan, no necesitan enviar todas las copia de todas las páginas selladas, solo de la primera, como siempre. Creo que fue yo que era mi locura. Pero, y ahora sí, la visa, que es así una hoja. No lo voy a enseñar, pero les voy a enseñar un ejemplo aquí que se llama Visa Grand Notice. No voy a enseñar la mía porque no sé si sea peligroso o no enseñarla o si hay información importante, no sé. Pero bueno, esa es mi visa y es como este ejemplo. Y pues ya desde hace mucho, como unos años, ya no la incluyen en el pasaporte, ya no es una estampa, no es una calca, pues va pegada en el pasaporte, y que a mí se me hace mucho más fácil. O sea, hubiera preferido mucho más que hubiera estado aquí pegada en el mismo pasaporte, pero te dan entonces una hoja separada así que se llama Visa Grand Notice y te viene todo, te viene tu información, tu nombre, tu día de nacimiento, todo, nacionalidad, número de pasaporte, también te dice cuál es el estatus de tu visa, cuánto tiempo te vas a quedar, que también hagan lo que les dije, que yo en el tiempo de estadía puse exactamente cuánto me iba a quedar, porque yo voy 4 meses y 2 días, entonces la visa me la dieron por 5 meses. Entonces yo les recomiendo que pongan exactamente cuánto necesitan, porque sé que si hubiera puesto solo 4 meses me hubieran dado la visa por 4 meses y esos 2 días pues hubiera estado de ilegal allá en Corea. Entonces pues les recomiendo hacer eso y ya me la dieron. Cheque muy bien porque aquí dice número de entradas y ahí dice una. Entonces cheque muy bien si la suya puede que sea diferente, pero en este caso pues es de una sola entrada. Y dice hasta cuándo es válida, porque la mía la puedo usar hasta abril y sería válida, pero pues me voy yo en marzo. Y pues sí, es todo. Eso es el proceso de cómo sacar una visa coreana desde México. Pero pues yo estaba súper feliz, me llegó la visa, fue una hoja, es muy fácil perderla, entonces pongan mucha atención y guárdenla súper bien. Mis tips son simplemente leer bien las instrucciones, todo lo que tienen que hacer extra, todo para sacar los estados de cuenta, si eres becado. Entonces hay muchas cosas a tomar en consideración, pero todo eso está aquí y ellos están dispuestos a responderte también por correo si hay algo que ellos no incluyeron en su guía de instrucciones de lo que tienes duda. Entonces también te recomiendo llamar, escribir. Otro tip que les puedo dar es que a la hora de pagar, decía que podías pagar 1,020 pesos mexicanos o $60, que claro, creo que en su momento pues eso valían $60, pero yo como que leí nada más lo primero y deposité 1,020 y después me escribieron que me faltaban los 180 porque eran 1,200 y ya, pero me dejaron enviarlos y no hubo ningún problema, me los enviaron con el tiempo que debía ser. Pero para que no cometan el mismo error y envíen los 1,200 pesos mexicanos si van a pagar en pesos. Un detallito más es que si vas a ir a Corea, esta visa es solo válida para entrar. Entonces ya una vez que entras a Corea ya no puedes salir, por lo menos la mía, que es la de 28. Entonces tomen en cuenta, lean muy bien su Visa Grand Notice y chequen para cuánto tiempo es su estadía, si es nada más una entrada o múltiple.
Para los que son de una sola entrada, al llegar a Corea tienen que lo más rápido posible, si quieren, sacar una tarjeta que se llama la ARC, o así se llamaba antes, aquí les pongo cómo se llama ahora. Y con esa tarjeta van a poder salir y entrar del país con su visa válida. Entonces, pues ese proceso yo lo voy a hacer cuando llegue a Corea, que es súper prontito, en unos 3 días. Entonces, si quieren ver también el proceso de esa tarjeta y lo que tienen que hacer, les voy a hacer un vlog para ver qué pasa, qué es lo que se necesita, cómo es hacerlo un proceso así en Corea con otro idioma y todo. Entonces, no se preocupen, yo les compartiré esa experiencia, y si quieren saber algo más acerca de esta tarjeta o de otras cosas, no duden en decirme en los comentarios. Y esos son los 9 pasos para obtener tu visa coreana de estudiante. Les deseo muchísima suerte si van a aplicar para su visa. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Yo estaré feliz de responderles. Este fue un proceso pues difícil y complicado y diferente, pero con ayuda, así juntos, pues podemos hacerlo mucho mejor. Espero que les haya servido. Y pues sí, mi nombre es Ana y les comparto un poquito de mi vida de viaje. Bye. 펼쳐진 수평선 넘어